Hola, hola, ¿qué tal? Ando por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Déjame Pensarlo, donde nos preguntamos, nos cuestionamos y los vemos a ustedes participar. Y nuestro tema de hoy es, ¿tienes un adolescente? Bienvenido al caos. ¿Será? Bueno, pues para hablar de este tema de la adolescencia, que es un poco caótico, hoy me acompaña mi compañero Enrique, Buenas noches. que ya lo conocen, y tenemos una invitada de honor. Les presento a Fabiola Sosa. Bienvenida, Fabi. Me da muchísimo gusto recibirte hoy aquí en Déjame Pensarlo. Me entusiasma. A Fabi la conozco cuando tomé la decisión, ¿verdad?, de estudiar psicología. Sí, Es verdad. Y me animó mucho también ella en esta parte. Bueno, pues, ¿cómo ven ustedes? ¿Será que tener un adolescente realmente es un caos? ¿Ustedes recuerdan qué era lo que más les preocupaba en la adolescencia? ¿Qué recuerdan ustedes de la adolescencia? sí, es una etapa de batalla, ¿no? De lucha interna también contigo, porque de repente las cosas que te gustaban, ya no te gustan igual, ¿no? O la ropa que usabas también ya no te gusta, y vienen muchos cambios, ¿no? Te importan mucho los amigos, entonces te importa también el cómo te vean, el cómo platicas con ellos, el cómo te ven, ¿no? Es importante en ese aspecto. Dejas un poquito a mamá y a papá también, como que ya le dices, ya no te metas tanto, ¿no? Mm, sí, hay la preocupación, yo siento que es más hacia los amigos, ¿no? Hacia los amigos, hacia tu imagen, que también como el que vas abandonando gustos que antes tenías. Ujú. ¿Tú cómo ves, Kike? Sí, justo, ¿no? También como yo lo veo mucho en esa parte como de los gustos, incluso del cómo te comportas, ¿no? Como que va cambiando esa forma de cómo te comportas cuando eres un niño a cuando ya vas entrando en esa etapa de que ya quieres ser un adulto, ¿no? Y que quieres crecer así rápido. Sí, nada, como que, o sea, yo viendo un poquito hacia como lo viví yo, sí, es como que quieres tener a tus papás, pero no los quieres tener, como que quieres entrar en las reglas que te dicen, pero de pronto te parecen absurdas, ridículas. Comienzas a tratar de encontrar con quién identificarte afuera, pero a la vez no te sientes seguro al hacerlo, al hacer estos cambios. Entonces, yo considero que por eso es como un caos, ¿no? O sea, y si así lo vive el adolescente, pues entonces cuando tenemos un adolescente en casa, pues, uff, se vuelve más complejo. ¿Qué es eso de la adolescencia? A ver, Enrique, ¿Quién yo, quiere decir? ¿Qué es un adolescente? ¿qué es un ¿Qué es? adolescente? Teóricamente ¿Teóricamente o así como que? Como Porque, quieras, o sea, no dale. sé, por ejemplo, pienso que en parte, pues sí, como tal, la adolescencia sí viene de ese término de adolecer, ¿no? Que entramos en ese proceso de cambios que, pues, comúnmente nos empiezan a generar cierto dolor. Como en los niños, por ejemplo, cuando son pequeños, así que son pequeñitos de 3 años por mucho, 4, 5, conforme van creciendo, pues hasta les duelen los huesos, por ejemplo, ¿no? Les duele el cuerpo de que se están estirando, de que están creciendo y así. Como que en la adolescencia pasa eso, pero a nivel emocional y mental, ¿no? Como se va generando cierta madurez y así, entonces, como que de ahí viene la palabra adolescencia, ¿no? Del adolecer, de la vida y demás. Yo pienso como en esa etapa de la adolescencia, como que empiezas a tomar en cuenta muchas cosas que antes no tomabas en cuenta, ¿no? Yo recuerdo que en mi etapa de la adolescencia empecé a ver que se pagaba luz, que se pagaba internet y para mí esas eran cosas que pues aparecían así como que de la nada, ¿no? Entonces, creo que te vas dando cuenta de muchas cosas, vas abriendo tu percepción a infinidad de cosas dentro del mundo que ya vivías, pero que no observabas, ¿no? Siento que también por eso viene tanto esta parte del caos en la adolescencia, ¿no? Porque estabas acostumbrado a
no sé, 50 elementos en tu vida y de un día para otro ya son 150, 200 elementos que tienes que ver, ¿no? O sea, la comida. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí en lo personal, pues, de más pequeño, no tanto en la etapa de la adolescencia, pero de más pequeño, pues tuve que aprender a hacer ciertas cosas, como hacer de comer, como a cuidarme yo solito en ciertos aspectos, ¿no? Y yo volteo a ver otras personas de esa misma edad y digo, pues no, hasta la adolescencia fue que tuvieron como esa parte de tener que ver por ellos, de tener que cuidar esa parte de la comida, del asearse, de procurarse a sí mismos y esas cosas. Y siento que es ese choque con la realidad, ¿no? De que pues antes estaba alguien que te cuidaba y te daba todo y ahora es como, ahora tú dátelo, ¿no? Ahora tú hazlo por ti. Uh-huh. Entonces son Sí, Sí, esos hay procesos. ese espacio, ¿no? Ese espacio Sí, entre estoy dejando de ser niño y me voy a convertir en adulto. La adolescencia es ese espacio en el sí. que me quedo como en el aire, ¿no? Ni soy adulto, ni estoy madurando y le tengo miedo a las decisiones, a las responsabilidades y de repente quiero que me consientan, ¿no? Y de repente me consienten y ya no quiero. Hay muchos estados de ánimo muy cambiantes, ¿no? Y qué afortunado, ¿no? Qué afortunado Enrique que dice, me tocó que tenía que empezar a independizarme y hacer cosas para mí, ¿no? Pero hoy se les cuida bastante, hoy se les cuida, hoy llegan a la adolescencia y todavía no hacen este tipo de cosas que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Sí, con mm, bastantes inhabilidades. Que bueno, a sí, final de cuentas, conozco personas que teniendo cierta independencia, a lo mejor económica, aún así tienen muchas inhabilidades. O sea, porque a final de cuentas es un proceso de varios años. O sea, la adolescencia no es como que, de los 3 a los 14, ¿no? O el día de su cumpleaños cuando cumplió 15 o así, ¿no? O sea, es un proceso que muchas veces va desde los 11 años o 13 hasta los 18 y hay veces que se alarga más tiempo y que puede haber adultos de 35 años que siguen comportándose como adolescentes, ¿no? Entonces, son procesos de maduración que requieren muchas cosas, que no nada más es como, ya soy independiente económicamente, ya pasé esa etapa, ¿no? Sino sí son muchos procesos, incluso emocionales. Ujú. sí. Justo pensaba en lo que dices, ¿no, Enrique? Que tuviste que ya que ver como de dónde venían los gastos y toda esta parte, y actualmente pudiera sonar como muy tremendo, ¿no? Como muy duro pensar que un chico, no sé, 12, 13 años empieza a hacerse cargo de sí mismo, pero es que en la realidad tendría que ser así. O sea, tendríamos que poder tener adolescentes que tuvieran esta noción de la realidad. Y yo creo que ese es el primer choque del adolescente, darse cuenta, o sea, tanto como para padres como para el mismo adolescente, darse cuenta que efectivamente ya no es un niño y además del cambio, pues las emociones, el si quiero estar, el no quiero estar, pues también esta parte de toda la carga de hormonas, ¿no? Que de pronto te da mucho sueño, tienes Y mucha todos energía, los de cambios pronto biológicos. sí, el crecimiento, o sea, es como después de la primera infancia, cuando eres un bebé, esta etapa es así, empiezas a crecer, a crecer, a crecer como de manera desmedida, chocas tus manos con las cosas, te tropiezas, de pronto ya no te queda, este, no sé, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que incluso tenía mucha inseguridad porque de pronto me quedaba bien la ropa y de pronto ya no me quedaba, de pronto me gustaba, de pronto ya no. Y yo no tenía habilidades, o sea, para mí la adolescencia fue como romper un globo, o sea, yo vivía en una burbuja y de pronto fue, hay gente afuera, ¿no? O sea, si yo tomo una decisión, rayos, creo que me va a afectar de alguna manera y ya no hay marcha atrás, como que esté mi mamá atrás para respaldarme y decir qué hacer en caso de. Entonces, bueno, pues a las personas que nos están viendo, bienvenidas y les invito a que nos hagan preguntas. Estamos hablando sobre si tenemos un adolescente, pues bienvenidos al caos. Entonces, ahorita justo estamos platicando un poco sobre cómo es el caos, cómo se inicia, por qué se inicia. Y eh,
voy a leer algunos. Bueno, tenemos un saludo de Elena Espinosa, que es nuestro cliente frecuente, y nos manda el saludo del día de hoy. Hola, Elena, como cada viernes, espero que estés muy bien. Entonces, bueno, y ya mencionamos algunas razones de las crisis, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? ¿O por qué los adolescentes tienen crisis? ¿Gustas contestar, Fabio, o contesto? Échale. Bueno, la crisis es un momento de cambio y una oportunidad también de cambio, ¿no? Es un momento donde salen cosas de tu aparente control, ¿no? Y hay emociones, diferentes emociones también que se presentan y que no sabes hacia dónde, ¿no? Tienes que pensar qué onda, como un tiempo para decir hacia dónde voy a ir, ¿no? Pero para mí la crisis es cambio. Uh-huh. Sí, de hecho justo la crisis va a estar siendo como ese punto de inflexión, ¿no? O sea, me voy a ver bien nerd, pero así como que dale. filosóficamente la crisis, pues es esa parte de inflexión en donde lo viejo deja de funcionar y lo nuevo todavía es como incierto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mucho algo que era como un tema muy grande en mí antes de entrar como en esta etapa de la adolescencia, por muchas situaciones que viví, como que yo quería crecer muy rápido. Pero pues de más chico, pues sí fui así como una persona muy chaparrita, flaquita, así como, pues como con cuerpo de niño, ¿no? Pero ya me juntaba con personas más grandes y así, entonces era algo que me acomplejaba mucho, ¿no? Y que me daba como mucha esa inseguridad y que la reemplazaba, por ejemplo, con violencia, ¿no? Con otras formas, pero que a final de cuentas entra en ese choque entre esa parte de que lo viejo, lo que ya estaba, ya no me sirve, y lo nuevo todavía no sé si va a estar o no, porque pues yo no sabía si iba a crecer más, si iba a engordar, si iba a enflacar, si me iban a salir granitos, porque yo me acuerdo que también era un tema que, como con este cambio de hormonas y toda esta parte, me daba mucho miedo que me fueran a salir así como que granitos, porque de por sí, chaparrito, todo flaquito y así, y luego todo con granos, y luego usaba lentes, así, o sea, era la cosa más sapeable del mundo. Entonces, o sea, tuve que reemplazarlo con muchos otros aspectos, con esa parte de una falsa seguridad, por ejemplo, por medio de la agresión, ¿no? De la violencia, de esas cosas, e incluso buscando seguridad en otras cosas, como les comentaba, como trabajaba desde más pequeño, buscaba seguridad en la parte de lo económico, ¿no? O en la compañía, o así como con diferentes situaciones. Y hoy veo que es un tema que también, pues, en los adolescentes es muy común, ¿no? O sea, buscar esa parte de pertenecer, porque incluso las crisis no solo son físicas o mentales como en estos procesos que se viven, sino hasta existenciales, en un punto en el que sí buscan esta parte de la pertenencia, ¿no? Si en casa sienten que no tienen como este punto ay, pues está mi papá, está mi mamá, están mis hermanos, como que con él tengo el respaldo, con esta persona estoy como bien acomodado, así, pues se busca afuera, ¿no? Muchas veces es así, o al menos yo así lo veo, ¿no? Y hoy con el trabajo con los adolescentes me doy cuenta de que cada uno tiene una perspectiva bien diferente, ¿no? Incluso como lo hemos platicado en otras ocasiones en este programa, entre hermanos, incluso que vivieron con los mismos padres, tienen una perspectiva totalmente diferente de lo que fue su infancia o esa parte de la adolescencia, ¿no? Sí, también es como el cuestionar a los papás, ¿no? Uh-huh. El cuestionar las ideas, sus consecuencias, ¿no? Sus castigos. Empiezas como a cuestionar, como a decir que no, como que esto no le veo coherencia, tú me dices esto, pero tú no lo haces, y a veces te rebelas y lo haces y lo gritas y lo pataleas, y a veces no, a veces te lo callas, ¿no? Hay adolescentes que son obedientes y que todo lo hacen muy bien, como decía Enrique, parece agradar. Yo creo que yo fui de esas, ¿no? Yo creo que yo fui la adolescente obediente que adentro hay muchas emociones encontradas, ¿no? Que sí está esa rebeldía, pero se queda adentro. Y entonces tus papás te ven bien y dicen, pues, tiene buenas calificaciones, está en su cuarto, hace sus cosas, pero no saben qué estás viviendo por dentro o cómo te estás sintiendo. Y está el adolescente que se revela, ¿no? Que es impulsivo, que gritonea, que azota puertas,
¿no? Y este pues, se revela y saca, pero, pero también empiezas a cuestionar mucho a los papás y te das cuenta además, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está la coherencia con lo que me pides y me dices? ¿Tú lo haces? Sí, sí, sí lo dicen, ¿no? Y te digo, quien no lo dice, lo piensa, pero se queda guardadito, ¿no? Claro. Y bueno, entonces una crisis es negativa, o sea, cuando un adolescente entra en crisis ya es lo peor, porque me acuerdo que cuando yo entraba en crisis yo sentía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos revela? ¿Qué hay detrás de la crisis? O sea, hace ratito Enrique decía que es como el punto de inflexión, ¿no? Lo que no me sirve contra lo que me va a servir. Hablábamos del desarrollo de habilidades, pero acá, por ejemplo, también creo que tenemos muy, como, no sé si socialmente, ¿no? Yo veo que ante un problema sentimos que nos fraccionamos, o sea, que nos rompemos. Y yo creo que una manera de ver las crisis es que es una manera de mostrarnos qué habilidad nos hace falta desarrollar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa habilidad? Entonces, socialmente a veces vemos un problema del adolescente como algo muy grave o algo que tenemos que ocultar o algo vergonzoso. Y yo creo que lo que hay detrás de una crisis es, oh rayos, creo que me falta la habilidad de socializar, creo que me falta la habilidad de contar mi dinero, de cuidarme. Si tengo acné, pues, ¿cómo puedo cuidar mi piel? ¿No? Si tengo, o sea, hay como todas estas habilidades que desarrollar y el tema yo creo que a veces no sé a quién le afecta más la crisis, a los adolescentes o a los padres, porque a veces la crisis es pequeña y los padres o la minimizamos o la hacemos tremendamente así grande y la complicamos, ¿no? Tenemos un par de comentarios y una pregunta. Dice Andrés Martínez, saludos, bendiciones. Y Andrés Martínez pregunta, ¿por qué cuando estás en la adolescencia buscabas relacionarte con personas mayores? Ok, pues yo digo que fue mucho como en esa búsqueda de protección, ¿no? Y en esa búsqueda de seguridad. Porque, pues obviamente siendo un adolescente que no tiene como esa parte en casa, comúnmente suele suceder en ese tipo de adolescentes, ¿no? Que los padres trabajan y que los hermanos o son mayores o que pues realmente no están, ¿no? Entonces se da esa búsqueda de protección. Porque de hecho, o sea, como se están dando todos estos cambios fisiológicos, mentales y emocionales en el adolescente, lo que está buscando principalmente es su supervivencia, ¿no? Tanto emocional, mental y física. Entonces, obviamente, por ley de supervivencia, vamos a buscar algo más grande que nos proteja, ¿no? Para sentir esa protección, para sentir esos cuidados, para sentir incluso ese cariño, porque ha pasado incluso, por ejemplo, en esta parte con los adolescentes, que en esta búsqueda de aprobación terminen relacionándose con personas mayores también, ¿no? Y sea por esa misma búsqueda de aprobación que no encuentran en casa. Yo escuchaba ahorita que ustedes compartían, ¿no? Que fueron personas como calladas, como reservadas, que no decían como lo que pensaban, como guardadas en esa burbuja. Y conmigo fue totalmente al revés. A mí así me aventaron al mundo y me dijeron, órale, así como que peleate con un oso por tu comida, casi, casi, ¿no? No, yo al menos desde mi perspectiva de niño, pues así lo viví, ¿no? O sea, con esa parte. Hoy entiendo que pues no fue así, ¿no? O sea, que sí hubo como ciertos cuidados, que pues nunca me faltó comida, nunca me faltó techo, nunca me faltó ropa, que a lo mejor mis papás no estaban, pues porque estaban trabajando para darme todo esto, escuela y demás, pero en la perspectiva de un niño sí es como, puta, estoy yo solito contra todo el mundo, ¿no? Entonces necesito buscar aliados que me ayuden, ¿no? Yo recuerdo que algo así que fue como muy contundente en mí, que fue como un golpe de realidad, yo digo que fue en la adolescencia todavía, como a los 18, ¿no? Que tienes que ir a hacer tu carta del servicio militar. Yo recuerdo ver a varias personas llegando con sus papás y que yo sentía feo porque yo decía, ¿por qué mi mamá no me pudo acompañar? ¿No? ¿Por qué mi papá no está aquí conmigo y así? Pero pues realmente incluso, o sea, solamente era como que los llevaban a la entrada, porque ya de la entrada hacia adentro como del lugar, pues no dejaban pasar a los papás y decían, pues ya son grandes, ¿no? Ya tienen 18, ya son mayores de edad, ya lo tienen que hacer solos, ¿no? Y yo que iba solo desde mi casa, yo decía, chale, ¿por qué mis papás no me trajeron, no?
pero siempre fue como con esa búsqueda de protección y de compañía, sobre todo también, ¿no? Entonces sí se da mucho por esa parte. Sí, porque buscan respuestas, ¿no? Hay preguntas y Así quiero es. respuestas y en casa no las puedo preguntar o no encuentro las respuestas o no me agradan sus respuestas porque en este sentido de estar cuestionando, buscas, ¿no? Buscas a otras personas Ujú. mayores. Además, como esta chispita de decir, ah, es mayor, ya es libre, ya decide por Claro. sí solo, a mí me mandan, ¿no? Yo tengo que obedecer, quiero ser libre. Entonces el adolescente está en, quiero ser libre, pero me da miedo decidir. Quiero ser libre, pero si me ponen responsabilidad, no, lo quiero a mi modo, ¿no? Entonces, pues busco como refugios, busco personas. Me decía un adolescente, es que yo me junto con mis amigos y mis primos, tenemos reunión y platicamos de nuestras desgracias, ¿no? Yo, ah, ok, y luego, pues ya, o sea, cada 8 días nos reunimos, nos vemos, platicamos nuestras desgracias, nuestras quejas, cada quien para su casa y en 8 días otra vez nos vemos, ¿no? Pero entonces, Es su grupo de ayuda. Ajá. sí, pero están solos, Sí, así es. De, o de sea, hecho, algo que se dio, por ejemplo, bueno, que yo vi también, como desde mi perspectiva, fue que mucho, por ejemplo, se supone que sí, de manera biológica, pues buscamos a alguien más grande, porque se supone que alguien más grande va a encontrar como ya con esa experiencia, ¿no? Y después yo en mi persona, pues también lo fui viendo, ¿no? Alrededor, o sea, hoy lo veo, por ejemplo, hoy vivo pues una vida totalmente diferente donde pues hoy prácticamente ya vivo juntado y todo eso, y sí es como ya soy un adulto, pero voy y busco un adulto Pro Max para que me diga cómo le hizo, ¿no? Así como que Sí, uno ya, que ya es sepa verdad. cómo está la onda, que uno, así como que uno, por ejemplo, que ya sepa administrar un hogar, porque también viví ese cambio, se podría decir que ya no fue en la adolescencia, pero sí fue una crisis, ¿no? En el que paso de vivir solo a vivir con alguien más y pues ya no solamente es como administrar el dinero para mí y así como que yo voy al Walmart y me compro lo que yo quiera, ¿no? Sino sé que tengo que administrar porque hay alguien más, ¿no? Entonces siento que así como se viven las crisis de adolescentes, se pueden vivir de adultos también. Después hasta les dicen, ¿no? Así como que la crisis de los 30 y las crisis de los 40 y así, ¿no? O sea, ya va creciendo. es que Sí, justo son etapas, ¿verdad? Ujú. Procesos. Sí. dice, Vire, sigo en mi adolescencia relacionándome con personas mayores. ¿Ves? Sí, sí, así como Enrique. ¿Cómo dijiste el adulto? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Con un adulto Pro Max. Adulto Pro Max. Ajá. Dice Ross Rocks. Hola, Ross. Dice, hola, buenas noches. ¿Cómo evitamos que se contagien de lo que la mayoría sigue, escucha, aunque no sea lo más sano? Yo tengo la respuesta. Yo justo, bueno, o sea, no que tenga la respuesta, pues, pero yo justo apenas estaba platicando con una mamá sobre eso, porque me decía, ¿qué crees que desde que mi hijo entró a la prepa, tiene 15, 16 años? Y me dice, es que desde que entró a la prepa, no lo saco de que esté escuchando una sola canción todo el día. Y cada 8 días se quiere ir así de que a los toquines de esa música y se quiere empezar a juntar con esa gente y se empieza a vestir así y así como que él no era así. Y lleva 2 semanas en la prepa y ya así el cambiazo. Cambio. Y es algo que mencionaba Fabi hace ratito. Esta parte de generarles un criterio. Es algo bien importante que siempre es algo de lo que más hace que entren en conflicto los adolescentes o que sea como más grande este punto de crisis, que no tengan un criterio propio, ¿no? En mi caso otra vez, como que también fue algo que me causó mucho problema. El no tener un criterio propio me llevó a tomar muchas decisiones y a juntarme con muchas personas que simplemente por el hecho de verlas mayor, yo decía como, pues me van a ayudar, ¿no? Ujú. Y muchas veces hay que tener ese criterio. Sí, y nosotros como papás también tenemos que acompañar y contener, ¿no? Porque si le prohíbes todo, más lo va a hacer o más se te va a revelar. Ujú. Pero yo diría, déjalo que pruebe, pero tú atrás. Los papás tenemos que estar atrás conteniendo, guiando, observando, ¿no? Entonces yo recuerdo mi hija, ¿no? Bien modosita con sus suétercitos, sus falditas, bien linda mi hija, y de repente en la prepa la sudadera negra, bien grande, la playera negra bien grande, y yo así, ¿qué le está pasando a mi hija, no?
pero déjalos que prueben porque están buscando estilos, están buscando identidad, lo social, los amigos, a ellos les importa su celular, los amigos y su imagen, es lo que les importa. Entonces déjalos, pero no los abandones. Tú atrás hay que estar conteniendo, hay que estar observando, hay que medirle el tiempo a las redes, al celular. Es como por eso decía Citla, ¿no? ¿Para quién es más crisis? Porque en algún momento los papás ya no podemos. Es una energía fuerte de ellos, con tantos cambios, con tanto que están viviendo, y uno dice, espérate, ¿no? Decía una mamá, me desquicia mi hija, y yo, no, ella provoca, sí, provoca, pero pues tú te desquicias, ¿no? O sea, a veces nosotros como papás somos a los que más se nos dificulta cómo equilibrar esta relación con nuestros hijos. Sí, yo creo que en este caso, por ejemplo, no es tanto como de evitar, sino tener bien claro qué habilidades quisiera yo desarrollar en mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué quiero que haga? Yo quiero que aprenda a ir a la Unisol, o yo quiero que aprenda a... Y dejarle, permitirle que se vaya desarrollando, ¿no? Desde el simple hecho de aquí están las llaves de la casa y vete a la tienda. Hoy nos vamos, te vas a ir en metro, te voy a acompañar. Y a veces yo creo que un error que cometemos como papás es que a la primera crisis queremos regañarlos e imponerles nuestra idea, porque sabemos que a lo mejor esa no es la mejor decisión que están tomando, pero a veces hay que dejarlos cometer algunos errores para que vayan probando y estar justo detrás. Y también a lo mejor como una recomendación, a veces los papás, como estamos acostumbrados a la infancia en la que todos nos decían que sí, no tenían mucha opción, de pronto es no quiero, no me importa, y es un reto constante y hay que saber elegir las batallas, ¿no? O sea, no puedes pelear de todo con tu a tu adolescente todo el tiempo porque vas a acabar exhausto. Entonces tienes como que elegir, bueno, o sea, ¿qué quiero? Que tenga habilidades de autocuidado, sí, no sé, se alimenta bien, tiene buen sueño, hace ejercicio, quiero que tenga habilidades de socialización, cuánto interactúa con la gente. O sea, esto que dices, Quique, me parece muy importante. Yo cuando hubo una etapa en la adolescencia en la que prácticamente estaba sola, pero además no tenía habilidades. Y yo no tenía yo veía a los adultos que estaban a mi alrededor, o a la gente mayor que estaba a mi alrededor, y decía, o sea, yo no quiero ser como ellos, ¿eh? O sea, era lo que yo pensaba, porque conviví con chicos de 18 que se iban a fiestas, que se emborrachaban. O sea, fue una etapa como de un año y decía, lo que sea menos eso, o sea, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero, o sea, vivir eso que ellos están viviendo. Y ya tiempo después, pues ya hubo como un adulto que generó como cierta responsabilidad, que me empezó a enseñar esas habilidades, que me llevó a hacer un deporte, y fui como aprendiendo. Pero sí, o sea, hay que confiar en qué quiero enseñarle, hacia dónde lo quiero llevar, y hacer como un mapa, pero también entender que aunque yo haga mi mapa, pues tampoco se va a seguir así, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? El adolescente, la energía del adolescente jala, o sea, y uno tiene que aprender a elegir, a bromear, no sé, ¿no? A abrirnos. Hay veces que los chicos llegan y tienen dudas, tienen preguntas, y como nos asusta como adultos es, no voy a hablar de eso contigo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces bloqueamos. Tenemos más comentarios. Ajá, sí. Bueno, hay algo que pensaba justo con lo que decían ambas, es que algo bien importante también es qué tanta atención le pones, ¿no? He escuchado mucha gente decir así como tal cual, ¿no? Como de, pues es que o le pongo atención o trabajo, ¿no? O sea, realmente no tengo tiempo, y digo, es una realidad. Y ahí entra también qué tanto se les enseña esta parte de la capacidad de hacerse responsables de sí mismos. Porque yo siento que algo que quita esa idea de juntarse a desquehacer, así como que a no hacer nada, pues es justo que no tengan responsabilidades.
yo siento que en parte algo que a mí, a pesar de que no hubo ese criterio como de esto sí, esto no, estuvo esa parte de que tenía que hacerme responsable. Y entonces entró ese punto, como tú decías, ¿no? Como que veía a los adultos y decía, pues es que yo no quiero eso, yo no quiero hacer eso, o yo no quiero llegar a ser un adulto como ellos, ¿no? Y entonces entra como esa búsqueda. Uh-huh. Pero sí, adelante ibas a decir, leer más comentarios, ¿no? Va, dice, bueno, no sé, Rod, si quedó más o menos claro, dice Vire, Elic ya se juntó. Ya es un ya adulto no lo anunció. Ya es un adulto aprovecho pro. para anunciarlo. Ajá, sí, ya es un adulto pro. Le falta el Max, ya se estamos acercando cada vez más. Plus, todavía no soy pro, sí. Todavía es un plus. Dice Andrés Martínez, ¿cuál sería la sugerencia o la estrategia para dejar que un adolescente deje de hacer para no relacionarse con personas mayores? Uf. ¿Cuál sería la sugerencia o estrategia para dejar que un adolescente deje de... ok, como para que se deje de relacionar con personas mayores. Ajá. Saludos, ¿Ustedes qué opinan? Pues sí pienso que parte muy importante pues justo es como esa compañía, ¿no? Hay veces en las que a lo mejor como les comentaba, ¿no? Se puede dar el caso en el que dicen pues no tengo como el tiempo para ponerle la atención, pero pues justo como para eso están, por ejemplo, ahorita pues los psicólogos, ¿no? Como para que lo lleves a esta conversación con alguien más. A lo mejor el tiempo que no le puedes dedicar tú como en estarlo escuchando y en decirle y en hacer y así, hay muchas veces en las que solo es falta de estrategia, ¿no? Falta de administración, por ejemplo, del tiempo y de estas cosas, en las que incluso, por ejemplo, pues a lo mejor no tienes tiempo porque trabajas y te encargas de la casa. Y muchas veces hay que poner al adolescente a que ayude en casa. Y eso lo vuelve parte, o sea, el hecho de hacer que el adolescente se sienta útil en su ambiente hace una diferencia enorme, ¿no? Entonces siento que va muy, muy de la mano con esa parte. Sí, aquí en esto que dices, creo que una de las cosas que yo he notado que es que, por ejemplo, ¿no? En los grupos que he tenido de, no sé, sexto grado, yo noto que a ciertos alumnos, particularmente del sexo femenino, como que les dejan cargo tareas domésticas, pero al sexo masculino como que no. Y se nota en el aula. Se nota porque las chicas, bueno, tuve un grupo recién y se nota porque las chicas ante que, no sé, ven que yo hago como un movimiento y empiezan, ¿qué necesita? Nos movemos por equipos, hacemos, y algunos chicos no lo hacen. Y desde ahí se nota el desarrollo de habilidades. Entonces, a veces siento que nos da miedo o sentimos como que, ay, ¿cómo me voy a poner a trapear? ¿Cómo me voy a poner a lavar los trastes? Y yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, más bien tendría yo que pensar, y si yo no estoy, ¿cómo va a subsistir? ¿Qué va a hacer? Y ese es como un punto, ¿no? Y la otra parte que dices que a veces que no tenemos el tiempo, ahí difiere un poquito porque finalmente, o sea, ya está aquí, ¿no? El adulto eres tú y tú eres responsable de esa vida. Entonces, más bien estoy como más del lado sobre la gestión del tiempo. Si no tengo tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener el tiempo? Porque el adolescente nos necesita detrás de ellos. O sea, no que estemos así observándolos, vigilándolos, no me refiero a eso, sino que, no sé, los jueves o un día en la tarde, tú te puedas sentar y dedicarle, no se necesita dedicarles tanto tiempo, ni tampoco tenemos que sacar el libro del adolescente y capítulo 1, hijo, ¿no? O sea, yo creo que es conforme se van dando las crisis precisamente, sentarnos, comentar, bueno, ¿tú qué ves? ¿Hacia dónde quieres ir? Y a veces hasta bromear. Y entender que nosotros somos responsables de esos chicos. O sea, qué genial que todos tuviéramos esa idea de llevarlos al psicólogo si no tuviéramos si no tengo la posibilidad de estar con él. Pero lo cierto es que también necesitan como esa figura en casa familiar o tío, tía, no sé, ¿no? Y no puedes evitar que se junten con personas mayores. O sea, más bien es como de irlos guiando. Y a veces yo siento que cuando tú dices, no te juntes con él, más nace esa necesidad. ¿Qué opinas, Fabi? Sí.
Sí, es que pensaba que no necesitamos mucho tiempo para escucharlos. Pienso y los adolescentes les aburre si tú los sientas y les dices, vamos a platicar del Sí, amor, de la sexualidad, de cuando en mis tiempos, ¿no? O sea, lo aburres. A él no le gusta eso. Sin embargo, hay que estar atento como a sus mensajes, porque a lo mejor un día estuvo a lo mejor llorando en su cuarto, tú no te enteraste, ¿no? A lo mejor tú estás en la cocina, él estuvo llorando en su cuarto, se mete al baño, reflexiona, sale y esta pregunta de, oye, ma, ahí, ahí escucharlos, porque te va a decir algo de 2 segundos, de un parrafito, pero te va a decir algo importante. Otro día lo llevas a la escuela por la mañana y lo dejas y también, ¿no? Oye, ma, ¿qué crees? O ¿qué crees que le pasó a mi amiga? ¿Sí? Ellos lo van a hacer así. Ellos no lo van a hacer con una plática de vamos a sentarnos y explicaciones largas. sí, no. Pero sí te dicen, aunque sea poquito, qué les está pasando, cómo lo están viviendo, cómo se están sintiendo. Nada más que a veces uno también, pues en su ritmo, en su cotidiano, no escucha esos mensajes o no ponemos atención a esos mensajes que ellos te están dando. Y en su conducta también nos mandan mensajes, ¿no? De repente, ya noto que van varios días que está encerrado en el cuarto, ¿qué onda? Mm. De repente le vi los ojillos llorosos, ¿qué onda? ¿No? No quiere comer, no tiene ganas del deporte que hacía, a lo mejor, ¿no? Y están mandándonos señales que a veces nosotros pasamos desapercibido. O como nos cuentan las cosas a su modo, también como que decimos, ay, no es para tanto, ¿no? A veces les decimos así. Sí, bueno, dice Vire, ¿cómo que Fabiola tiene una hija que ya fue en la prepa? ¿Que no es ella una adolescente? No, no, no. No, mire, y además tengo 2. Dice Vire que una manera de escuchar a los chicos, dice, pues en la música que escuchan, ¿no? Exacto, o sea, No creo. Bueno, o sea, sí, sí, pero o sea, yo me remonto a mis etapas desde la niñez, les estoy hablando 5 o 6 años, y, y yo ya escuchaba música bien satánica para las señoras mayores, ¿no? Y, o sea, y desde ahí hasta la fecha, o sea, mi ritmo de música que escucho es muy, o sea, muy variable, pues, como puedo escuchar una norteña y después rosa pastel, no sé, o sea, bien, dice Vire, bien excepto el variable. lick. Sí, pero en la adolescencia sí tiene que ver contigo, todo. Sí, Es una claro. manera de revelarte, es una Sí, manera de expresarte, la música. exacto. O sea, la música que oigan habla de ellos, mucho, mucho. Sí, bastante. Yo creo que es como, igual que como en donde vives, ¿no? O sea, por ejemplo, un día descubres que hay una gotera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un plastiquito o sí te das a la tarea de, a lo mejor mientras le pones una bolsita, pero te tienes que dar a la tarea de solucionar esa situación? Y, y creo que es así, tu casa y es tu familia y al final, yo creo que a mí sí, una de las cosas que yo veo, tanto como docente, como mamá de adolescente y como adolescente que fui, es hacia dónde lo quiero llevar, o sea, qué quiero que haga, si yo no estoy el día de mañana, se va a poder cocinar, va a poder ir a comprar, vas a poder salir a comprar, va a poder pedir trabajo, o sea, lo estoy haciendo responsable y, y yo creo que también algo bien importante que como que nos da miedo, ¿no? Bueno, como mamá, es, y si le caigo mal, ¿no? O sea, y si Ujú. se va a sentir conmigo, ya no me va a hablar, o sea, mejor yo le preparo el desayuno, ¿no? Ay, qué mal, o sea, se va a sentir mal de que, ay, ¿cómo le voy a enseñar a lavar la ropa? O sea, está bien chiquito. Y no, o sea, creo que a veces, es que lo vivo con los padres, ustedes que también tienen taller de padres, o sea, Enrique y Fabi trabajan mucho con adolescentes y con papás también. Y lo cierto es que los papás venimos con estas dudas ay, ¿sí lo tengo que poner a hacer esas cosas? ¿O cómo ven ustedes? ¿Qué hacemos con estas preguntas?
Yo digo que tú como docente también lo ves, porque muchas veces como papás me ha tocado, no como docente, pero sí, por ejemplo, trabajando en escuelas, sobre todo primarias y secundarias, esta parte de que los papás quieren llevar a su hijo a la escuela, a que en la escuela le enseñen también los valores y así como o muchas otras cosas que se supone aprenden en casa, ¿no? A que no le quiten los útiles a sus compañeros, a que no les peguen a los compañeros, a que, así cositas que uno dice, o sea, son cosas que tiene que aprender en casa, son valores que tiene que aprender en casa, son responsabilidades que tiene que aprender en casa, pero que lo llevan a la escuela esperando que en la escuela también se les enseñe. Entonces muchas veces también es esta falta de, ¿cómo se podría decir? Como de responsabilidad a lo mejor, de atención un poco por parte de los padres. Donde, como decías, a lo mejor da miedo es que le voy a caer gordo, ¿no? Y pues ahí la clave es que no importa qué hagan, siempre le van a caer mal a sus hijos después de cierta edad. Entonces, o sea, Sí, no importa. O sea, el punto es exacto. saber ser flexible y poner límites, poner consecuencias, pero también dar permisos, ¿no? Saber jugar como con esa parte. Sí, es que te escucho y pienso que todos pasamos por a nuestros papás el famoso te odio El o no te pedí nosotros si ya nacer. somos papás también nos lo han dicho, ¿no? Ándale. Y, y a veces nos lo tomamos demasiado en serio, pero pues así lo viven, así lo sienten, ¿no? Y cómo ponerlos a hacer cosas, o sea, ponerlos a hacer, me odies, no me odies, ¿no? Tener claro, como decía Citla, hacia dónde te quiero llevar. Eso sería como un amor hacia tus hijos, tener claro hacia dónde te quiero llevar, y aunque me odies y aunque me rezongues y demás, ¿no? Pasa hoy en este tiempo que a los adolescentes se les permiten muchas cosas o se les pide permiso, ¿no? Entonces es como, ¿de cuánto tiempo lo dejan el celular? Es que él quiere 4 horas, ¿no? Es que si no se enoja. Entonces es como pedirle permiso ahora, hoy a ellos. Y da este miedo que decía Citla, ¿no? De yo soy el adulto, yo te voy a dirigir y no ponerle límites firmes. Entonces, ellos sí de repente, aquí en terapia te traen a los adolescentes y te dicen, es que no quiere hacer nada, no hace nada. Y retomas la infancia y desde la infancia no hubo ciertos hábitos de limpieza, de tareas en el hogar, y de repente como papás decimos, ya creció, ya es grande, ya es adulto y ya que haga sus cosas. ¿No? Pero no le enseñamos. Antes, cuando era niño, le hacíamos todo y ahorita ya creció y ya tiene que madurar y ya es adulto. Un adolescente lo que menos es estar maduro y ser adulto, ¿no? No hay manera. Pero nosotros sí decimos, no quiere hacer nada y ya tiene que hacerlo, pero hay que enseñárselo, ¿no? Y con todo y el berrinche, con todo y la queja y sin tanta expectativa, porque luego te dice, ¿no? ¿Cómo va? ¿Ya avanzó? ¿Ya está haciendo sus cosas? No, ya las está haciendo. Bueno, ya las hace, medio las hace, pero me pela ojos, me hace bocas. Un adolescente te va a hacer eso y más. Pero mientras tú vayas tomando el hábito, la habilidad que decían ustedes, no importa, ¿no? No esperemos también como hijos perfectos, menos en la adolescencia. Sí, yo creo que aquí tiene que ver mucho cómo los acompañamos, ¿no? O sea, porque yo recuerdo así anécdotas o he visto en algunos reels de uno le empieza a enseñar al adolescente, porque a lo mejor no lo hiciste previo, y le dices, quiero que limpies la mesa. Y la empieza a limpiar, y tú dices, ay, no, todo mal. Pero todo mal porque en qué momento le enseñaste cómo se debe de limpiar la mesa, ¿no? Y ese acompañamiento sí es importante, porque si no lo llevamos a puro regaño, pero a veces no entienden por qué y termina más, o sea, de por sí, ¿no? Se resienten de todo, pues todavía es más el resentimiento. Entonces te acompaño y me quedo aquí hasta ver que lo logres, ¿no? O sea, y hay habilidades como limpiar una mesa que se adquieren en unos minutos, pero hay otras habilidades como, pues necesito que vayas y, no sé,
y preguntes cómo se obtiene la tarjeta del Metrobús para que te vayas ya. Y eso a lo mejor lleva un poco más de tiempo y van a tener errores. Bueno, tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo alimento su amor propio para que en este inicio de adolescencia la búsqueda de validación por el sexo opuesto no llegue al punto de fallarse a sí misma o soportar algo que la lastime con tal de sentir atención? Uf. Pues ahí yo siento que mucho lo principal y lo más importante es que muchas veces queremos darle a nuestros hijos herramientas que nosotros no tenemos, ¿no? Y entonces justo es como, ¿cómo le enseño a respetarse y a quererse a sí mismo si yo no lo hago conmigo, ¿no? O sea, y lo digo porque realmente es una pregunta que es muy constante, sobre todo en padres jóvenes o madres jóvenes, ¿no? Que terminaron teniendo como a sus hijos pequeños, no sé, 20, 22 años o menos, y que pues saben que no es, o sea, que con ese novio que tuvieron ese hijo, no es como con la persona con la que se van a casar, ¿no? Y que es como que no es el amor de mi vida y no es el para siempre y no es mi príncipe azul y así como esas cositas y entonces después caen en esa parte de tener muchas relaciones tóxicas o con una, ¿no? Pero ya con una relación así como inadecuada en esa parte como sentimental o emocional, pues a final de cuentas sí entra como ese proceso, ¿no? De que cómo quiero enseñarle algo que ni yo sé hacer conmigo, ¿no? Entonces muchas veces sí entra esa dificultad, porque yo lo he visto innumerables veces con mamás de todas las edades, de realmente, y con papás también, porque también he conocido padres que son padres solteros y que terminan teniendo ese conflicto y cómo le enseño a mis hijos, a mi hijo o a mi hija a respetarse, porque en algún momento yo creí que solo era como con la parte de las mujeres. Y los casos me fueron llevando a observar que no es, que los hombres también terminan como por ser personas como devaluadas, ¿no? Que terminan como arrastrándose por un poco de cariño, un poco de compañía, muestras de afecto muy pequeñas, ¿no? Y que es como esa pequeña validación o esa pequeña atención. Muchas veces justo es como ese qué tan responsable logras ser, pues, de ti mismo, ¿no? Porque entre mayor responsabilidad, entre más responsable eres de ti mismo, menos buscas esa atención del otro, ¿no? Porque eres más capaz de cubrir tus necesidades tú solo y entonces ya la persona que está contigo no está porque la necesites, ¿no? Sino pues porque realmente quieres estar con ella. Entonces no me refiero solo como a cubrir necesidades económicas, sino también esas necesidades emocionales. ¿Qué tan capaz eres de cubrir esas necesidades como emocionales contigo mismo para enseñarle a tu adolescente a que lo haga también, ¿no? Sí, educamos con el ejemplo, ¿no? Definitivamente. Educamos con el ejemplo y debe de haber coherencia en nosotros y además validarlos, porque a veces los comparamos, ¿no? Los comparamos o los evidenciamos, ¿no? Y te llegan los adolescentes, o sea, los papás te cuentan una cosa en terapia y los adolescentes otra, ¿no? Y entonces se dice, sí, se queja de mí, pero no te dice Sí. cuando me dice enfrente de toda la familia, súbete esos pantalones, ¿no? Cuando me compara y ¿por qué no eres como tu hermana o por qué no eres como tu hermano? ¿Vale? Entonces él va a estar buscando esa validación de otras personas que no tiene en casa. O en esos mismos ejemplos, incluso hasta me ha pasado como esa parte de, sí, pero ella o él no te dice que tiene varias novias o varios Exacto, novios, sí. ¿no? Porque hasta eso lo ven, a pesar de que los vemos Ujú. pequeños o que lo hacemos donde no nos ven, también es algo que tiene que ver. Y esa es la crisis para los papás, ¿no? Porque entonces me cuestiona, porque se da cuenta, porque me observa, porque me lo dice además, ¿no? Y entonces quiero que siga siendo el niño pequeño, obediente, que si le digo no hables, no habla, que si le digo está quieto, y no, en la adolescencia eso no va a pasar. Y aparte con esa pregunta específica, ¿no? Como de cómo hago que no busque la atención en el sexo opuesto, ¿no? O sea, cómo le enseño algo que yo no sé hacer en un punto, ¿no? Y si sí lo sé hacer, pues realmente tendría que saber enseñárselo, porque pues es una habilidad, a final de cuentas, ¿no? Es parte del aprendizaje.
Y que sí va a haber esta atracción, ¿no? Muy Ujú, fuerte. sí, O sea, de hecho sí va a estar presente esta atracción mucho. sí, va a Puedo estar. estar en clase mandándome papelitos con las amigas acerca de cómo todo lo que chateé en la noche del novio, ¿no? Sí, O quienes les dejan el teléfono hasta la noche, hasta la madrugada, se la pasaban hablando con el chico que me gusta, estuve revisando su perfil, o sea, les va a llamar, pero como, no se lo, como decíamos, no se lo podemos evitar, pero cómo ella pueda no perderse, ¿no? ujú, En esa aceptación del otro. del otro. Ya sea amigos, porque no solo de los noviecillos, ¿no? Sí, También de los amigos. Los chicos con los amigos hacen muchas cosas por agradarles, por pertenecer, y las chicas también, ¿no? También hacen como muchas cosas por esa aceptación de sus amigas o por entrar en ciertos grupos o en ciertos círculos, incluso abandonar sus gustos, ¿no? Hay adolescentes un adolescente me decía, a mí me gusta mucho el hip hop, pero a mis amigas el reggaetón y ahora escucho reggaetón. No les puedo decir que me gusta el hip hop, ¿no? Sí, dice Alejandrina González, dice, sí les caemos mal y la verdad a nosotros también. Sí, yo creo que es pues en toda relación siempre va a haber un punto en el que pues te cae mal el otro porque no compartes ideas, porque te mueve situaciones que tú mismo no has sabido manejar, ¿no? Yo pienso en esto que ustedes comentan y yo preguntaría a, a la audiencia, ¿no? O sea, desde casa yo minimizo las necesidades de mi hijo, o sea, le digo, no, eso no importa, tu opinión me vale, aquí se hace lo que yo digo, lo forzo, o sea, recuerdo, por ejemplo, no sé, ¿no? Que no quiere hacer algo y yo a fuerza lo hago y lo humillo, como decías, ¿no? Frente a la gente o lo golpeo porque no tiene mis ideas o no comparte mis ideas, me impongo. Y por otro lado, ¿cómo? O sea, ¿cómo soy yo? ¿No? Dice que no le guste, que no se acerque al sexo opuesto o que se muestre su cariño. Bueno, yo me cuido, tengo las habilidades, respeto al otro, y todo eso, el chico lo va a probar, pero como hay alguien detrás de él que le está mostrando, pues ese va a ser su ejemplo. Y algo que yo sé que a lo mejor a la audiencia no le va a encantar, pero realmente que cuando un adolescente o un niño tiene una dificultad en casa, es un síntoma de que hay una crisis detrás que no se ha solucionado por parte de los cuidadores o de los que están atrás. O sea, sí hay una incidencia ahí desde mi punto de vista. Son un síntoma, o sea, es como, ay, me brotó un barrito, bueno, a lo mejor es una cuestión hormonal, es una cuestión de salud o de una mala dieta, y me sale el barrito, ¿no? Entonces, mi adolescente tiene un problema, bueno, habría que revisar qué habilidad no estoy desarrollando yo como papá, qué habilidad no está desarrollando mi hijo, cómo lo puedo ayudar y hacia dónde lo puedo orientar, ¿no? ¿Qué opinan? Que el trabajo es de dos, ¿no? Porque a veces es el adolescente es problema y el adolescente no es un problema, está pasando un proceso, es una transición, ¿no? Y está en el aire, está de la niñez a la adultez, está en el aire. Entonces hay que ayudarlo a sostenerlo, hay que ayudarlo a acompañarlo. Y así como le exigimos que pues que también él ponga de su parte, también nosotros. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Entonces, que se atienda al adolescente, pues nos atendemos también nosotros, ¿no? Que le está fallando una habilidad, pues yo veo cuáles habilidades me están fallando también a mí, ¿no? Que si veo errores en ellos, cuáles están siendo los míos. Porque de repente si nos metemos en nuestro papel de adulto de lo hacemos bien y no es cierto. También estamos fallando, también estamos cerrando y hay que revisarnos también, ¿no? Para poder acompañarlos. sí, claro. Exactamente. Sí, sí, pienso justo que el trabajo a final de cuentas es en conjunto, ¿no? Porque muchas veces los papás piensan que el adolescente es el que tiene que cambiar todo.
y el adolescente piensa que los papás son los que tienen que hacer todo, ¿no? Entonces al final de cuentas termina este choque de egos que no lleva a nadie a nada, ¿no? Decías tú hace ratito, ¿no? Hay que saber qué batallas librar y qué batallas no. O sea, hay que saber en dónde sí hay que pelear y dónde pues también hay que aprender como a direccionar más que a pelear o a no ceder tanto o cosas así, ¿no? O sea, al final de cuentas, ambas personas tienen que poner de su parte porque a pesar de el adolescente estar bajo el cuidado del adulto, no deja de tener responsabilidad en sus actos, ¿no? Y muchas veces es algo que se le quita al adolescente y que por eso se lleva como a cometer tantas, pues, tonterías, porque pues no se le da ese sentido de responsabilidad, ¿no? No se le deja caer como ese peso de las consecuencias de sus actos. Entonces pienso que a final de cuentas un adolescente ya no es un niño chiquito, ya no es un bebé y puede vivir lo que tenga que vivir sabiendo que todo eso va a tener consecuencias, ¿no? Dejarlos en la incomodidad, ¿no? Un ratito, Sí, un rato. Sí. porque lo sufrimos nosotros, ¿no? Sufrimos la incomodidad y entonces se las evitamos. No soportamos la frustración y se las evitamos. No soportamos sentir y se los evitamos. Sí. De hecho, justo como que hasta va de la mano con la pregunta que nos hacía, ¿no? Como que nosotros no soportamos la soledad, pero lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Y entonces yo digo que el que quiere buscar así como que la aprobación es mi hijo o mi hija, pero realmente el que la está buscando también, pues soy yo, ¿no? Trabajo de dos. Sí. O de varios, ¿no? Pero es un conjunto, sí. Es como cuando se desparasita uno, así en la Sí, casa, todos. tienes que desparasitar a todos, porque si no el bichito ahí sigue, ahí crece. Me encanta el ejemplo. Oiga, pues, ¿qué creen, Enrique y Fabiola? Que estamos a 4 minutos de terminar nuestro programa. ¿Cómo se les fue? A mí se me fue bien de voladísima. Y pues no sé, vamos a tener una segunda parte el 28 de agosto. Según nosotros veníamos preparados con crisis de identidad, pero muchísimas gracias a sus preguntas. Es que podemos desarrollar el programa también, nos nutren y les tratamos de aportar lo mejor posible. Entonces, pues no sé si quieran cerrar este capítulo 1. Dice, tenemos un par de comentarios más y ya listos para cerrar, ¿vale? Esta primera parte y el 28 de agosto no se pierdan la segunda parte de la adolescencia. También nos va a acompañar Fabi y Enrique. Dice, Vire, muchas gracias chicos, gran programa, gracias Vire. Rosrox dice, me encantó el tema, muchísimas gracias, saludos, gracias Rosrox. Y pues, ¿quién quiere empezar con la reflexión final? Piedra, papel o tijera. No, pues, o sea, realmente siento que yo, o sea, para finalizar, pues, sería como esa parte, ¿no? De no dejar solo al adolescente crecer como a su suerte, ¿no? De que por mucho que estemos ocupados, hacernos el espacio, aprender a administrar nuestro tiempo y aprender a volverlo parte. Porque creo que algo que he notado, independientemente de la forma de educación o del ambiente en el que crezca o así, algo que va a hacer o algo que va a ayudar bastante al adolescente, independientemente de las circunstancias y condiciones, va a ser hacerlo sentir útil. Si el adolescente se siente útil y se siente parte del ambiente, no importa en qué ambiente esté creciendo, no importa como lo que esté alrededor de su casa, porque dentro de su casa él se siente útil y perteneciente. Y ahí es cuando la casa deja de ser una casa y se vuelve su hogar. Y entonces se empieza a tomar partido en esta parte de las responsabilidades. A lo mejor no económicamente, pero a lo mejor recoge su plato, a lo mejor lava su ropa, hace el esfuerzo por tener su cuarto recogido, ese tipo de cosas. Y se dan a partir de que el adolescente se siente parte de, siente ese sentido de pertenencia y se siente útil. Entonces creo que es donde más hay que ponerle como el foco, porque incluso en la parte de las relaciones, el sentir que pertenece a su casa y a las relaciones que tiene en su hogar, va a hacer que tenga cierto criterio para saber con quién sí tiene que relacionarse y con quién no. Bien.
Gracias, Quique. Excelente. Fabi. Pues que el caos no es para siempre, ¿no? Va a ser un rato. Sí le Dios vamos, porque aprieta, si pero no no ya los ahorca. espantamos, ¿no? También. O Están todos, sea, va a ser. ¡ah! Ajá, y si no tengo adolescente y es niño y va para allá, ¿qué va a pasar, no? No va a durar para siempre, va a durar un rato, te necesita, ¿no? Que estés acompañando, pero una manera de amarlos también es poner límites, una manera de amarlos también es lo haces porque tienes que hacerlo, ¿no? Y, y también pues escucharlos en la medida, acompañarlos, sostenerlos de lejos, dejarlos que vayan tomando ciertas decisiones, pues sí, en sus gustos, en como no querer controlarles todo, ¿no? Darles chance, se quejan, dejarlos que se quejen, ¿no? Hay adolescentes que se quejan, pero lo hacen, se quejan todo el tiempo de los maestros, pero van a la escuela, ¿no? Se quejan de tu comida, pero se la comen, ¿no? Entonces, nosotros como adultos no hagamos tanto drama también por todas estas actitudes de ellos y también, pues eso, ¿no? Que no es para siempre, que va a acabar y que también cuando llegan empiezan a entrar a la juventud, se vuelven a acercar a ti, te vuelven a querer, ¿no? Ya no te odian, se vuelven a acercar a ti, pero hay que acompañarlos, ¿no? Porque son muchos, muchos cambios, muchas situaciones las que están viviendo y no dejarlos que lo vivan solos. ¿Ibas a decir algo, Quique? Sí, solo iba a decir que hay unos que se tardan más que otros, pero siempre vuelven. Bueno, sí, pero al final hay que ayudarlos y empujarlos, Sí, ¿no? Darles la patadita para que salgan. así ¿No? es. Uh-huh. Sí, yo me quedo con esta parte, ¿no? De que a veces les exigimos algo que no tenemos o que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Y que, o sea, en la manera de, no sé, han llegado casos de acoso escolar o así, pero nosotros en casa también los humillamos o les hacemos sentir terribles y entonces eso lo van a llevar afuera. Entonces, pues, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el 28 para seguir hablando más de la adolescencia. Corran la voz para que nos hagan muchas preguntas. Y bueno, pues me toca decir que agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes que nos están observando. Agradezco a Vire que se encuentra tras bambalinas manejando la plataforma y comentarles que bueno, déjame pensarlo, está en Facebook, en Insta, en TikTok, en Spotify y en todas esas redes nos pueden encontrar para que nos escuchen, nos promuevan, nos compartan. Si les gustó, nos compartan más. Si no les gustó, nos hagan sugerencias para que nosotros también podamos mejorar. Y pues es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fabi, gracias. Excelente invitada, Enrique. Me encanta compartir con ustedes. Me siento muy contenta de estar aquí. Sale, pues nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias, gracias, gracias.